Sí. el año 1978. En el año 1978 fue cuando me hicieron la entrevista y cuando me vinculé a la Universidad del Valle. Ya. El día que yo llegué por primera vez a la Universidad del Valle, llegué en un bus donde el guía mío para saber dónde diablos quedaba psicología era Hernán Bolderflusen. ¿Sí? Hernán de los Ríos. ¿Usted se acuerda que nos encontramos en un bus y usted me llevó hasta la Facultad de Psicología? No, esa parte del bus no me acuerdo. El primer día, que fue el día que me hicieron la entrevista. Pero yo no te hice la entrevista, ¿no? Yo creo que sí estaba todo el grupo de profesores. Yo creo que tú estabas ahí. Seguro, seguro. Bueno, pues, Seguramente. Que me entrevistaron a mí y a Javier González al mismo tiempo. Ah, ¿qué hay de la vida de Javier? No, Javier murió hace muchos años. ¿En serio? Murió hace más de, sí, así como 10 o como a más de 10 años murió Javier. Madre mía. No, Sí, no. de una cuestión de... A ver, aquí me quedé sin señal. ¿Qué pasó? Te Te escuchamos. escuchamos bien, te escuchamos Sí, bueno. perfectamente. De una cuestión de como una especie de coma diabético, una cosa así. Le dio Se ha ido para Bogotá, ¿no? Sí, él se fue para Francia. Él estuvo 2 años en la Universidad del Valle, se fue para Francia, estuvo como más de 10 años por allá. Regresó con una especialización en literatura y se dedicó a trabajar en la Universidad Javeriana en literatura. Ya, ya. Bueno, dale, pero cuando tú quieras. Bueno, están entrando los últimos y las últimas que ya tenemos. Qué buena noticia, ya tenemos 22 participantes, así que es un buen número. Y es posible que mientras tanto estén sumándose otras personas que les daremos entrada. Pero bueno, básicamente entonces, como ha dicho el profesor Hernán de los Ríos, el que está en esta oportunidad, podemos dar inicio formalmente a esta actividad tan interesante, a estas conferencias acerca del poder de la mente. Y son unas conferencias muy importantes, de una trascendencia importante porque tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. Si en algún momento tenemos que aprovechar este poder que tenemos mental como seres humanos, es hoy en día precisamente en una situación tan asfixiante, tan agobiante, tan dura, tan compleja como es una pandemia y estar en situaciones de confinamiento, de cuarentena. Y esa es la temática, el enfoque que nos va a compartir el conferencista de esta oportunidad, el maestro, nuestro profesor Hernán de los Ríos. Gracias a todos, a todas por estar aquí y ya hemos visto que estamos reunidos desde varios rincones del planeta y qué interesante que nos hemos congregado para tener a bien llevar a cabo esta conferencia y escuchar al expositor. Me permito introducir respectivamente al profesor Hernán de los Ríos, el cual es un referente de la psicolombia y es obviamente un referente de la psicología, del campo de la psicología en la Universidad del Valle. Es uno de los pilares fundamentales de esa formación psicológica en la Universidad del Valle. Y aquí está con nosotros el profesor muy amablemente atendiendo a nuestra cordial invitación. Bienvenido, Hernán, y un ingreso posible nos interesa porque tú siempre te identificamos con que estuviste trabajando más que todo en el área organizacional, temas como la planeación estratégica, temas, por ejemplo, como la psicología del consumidor, que eras por esa época en que yo entré a la universidad uno de los expertos, no solamente en Colombia, pero en Latinoamérica y en varios lugares donde se leían tus artículos, publicaciones y estudios y demás. Y corporaciones te contrataban en Colombia por doquier para hacer estética. ¿De dónde me llama la atención a mí? Varios me han preguntado que estás trabajando recientemente en la parte cerebral, del sistema nervioso, etcétera. Si nos puedes, por favor, atrevidamente te lo pregunto, contar algo al respecto. Bueno, muchas gracias. Pues da mucha alegría encontrar a estas personas que han sido parte muy especial de mi vida. Me encanta que esté Álvaro, Clarita, Carlos, quien los están en mi corazón, en los recuerdos, en las aventuras que hicimos, en todas las cosas que emprendimos. Entonces,
Yo quiero comenzar explicando un poco de dónde vengo yo ahora hablando por el cerebro y por qué diablos, si eso yo no tenía ni idea de eso. Entonces me ha parecido importante compartir con ustedes una pequeña presentación que hice hoy sobre mis maestros. Y me encantaría mucho que ustedes, Álvaro especialmente, y Carlos, que estuvieron conmigo, y me compartieran también si esa historia que yo tengo también les compete a ustedes o no les compete. Entonces, ¿Qué hiciste? No sé. ven la presentación, ¿cierto? No, nada. Sí, correcto. Ahí se comienza ya a proyectar tu presentación. Interesante. Bueno, entonces, hace unos más de 10 años, mi esposa y yo regresamos y en unos momentos como de efervescencia y calor decidimos que deberíamos como retribuirle a la sociedad lo que la sociedad nos había dado. Y comenzamos a pensar en nosotros mismos y en el proceso de envejecimiento. Y comenzamos a ver personas, compañeros nuestros, amigos que tenían problemas en la edad mayor, en la edad adulta. Coincidió que yo trabajaba en la Universidad Autónoma y daba unos cursos de estrategia, trabajaba en la maestría en mercadeo y muy amablemente los profesores me prestaron unas aulas para que yo llevara a personas mayores, comenzando por profesores y padres de estudiantes de la Autónoma. Yo no tenía ni idea de qué me estaba metiendo y encontré un librito muy sencillo, hecho por Paul Denison y Gail Denison, es una pareja. Estas fuentes las doy para que ustedes también puedan de alguna manera documentarlas si les interesa. Es un libro sencillísimo de un tema que yo estaba comenzando a descubrir, se llamaba La gimnasia para el cerebro. Ellos fueron los creadores de lo que llaman Brain Gym. Era un libro lleno de ejercicios muy interesantes y como ya había trabajado en dinámica de grupos, con los grupos pequeños me interesó muchísimo hacer ejercicios con personas mayores sobre el cerebro. Estando leyendo el libro no tenía documentación sobre dónde venían los ejercicios y ya me llamó la atención, por ejemplo, ejercicios que llamaban botones del cerebro. Esos ejercicios están en ese libro. Y muy particularmente lo que llaman los movimientos cruzados. Al yo ponerme a estudiar, como documentarme de eso, encontré una persona que cambió mi vida, que se llama Carla Hanaford. Carla Hanaford es una bióloga que trabajaba en Hawái y ella le había entregado a unas personas jóvenes con problemas de aprendizaje. Ella estuvo dándole vueltas y no podía resolver el problema y resolvió sacarle a los muchachos afuera a jugar con ellos, por eso la portada de su libro. Y comenzó a encontrar el papel del movimiento. Y como ella es una bióloga muy buena, comenzó a desentrañar qué significa el movimiento en relación con el cerebro. Y ella ha defendido que el movimiento crea el cerebro, no al revés. Es decir, que el cerebro se va conformando por la necesidad de movimiento de un ser vivo, un organismo, en este caso un niño. Entonces, este libro fascinante muestra cómo el niño desde que está en el útero y comienza a salir luego, comienza a hacer movimientos cruzados, es decir, el gateo. Y ese gateo comienza a conformar y a organizar los dos hemisferios. Luego, dice ella que el aprendizaje no está en el cerebro, está en todo el cuerpo. Y ahí viene el origen, de alguna manera, de lo que es la gimnasia cerebral o los movimientos para uno configurar su cerebro. Entonces, comencé yo a trabajar o a estudiar más porque no me fascinó. Es un libro que te lo recomiendo. Además, es un libro que muestra cómo los sentidos se van desarrollando, la vista, el oído, cómo las señales pasan por el tallo cerebral, cómo llegan al cerebro medio y finalmente a la corteza cerebral. Un proceso fascinante
que lo recomiendo, este libro. Hace poco me interesó muchísimo volver a saber de ella y encontré un libro que todavía es más interesante, que se llama Playing in the Unified Field. Ella, después de trabajar en Hawái, se puso a encontrar disciplinas frontera. Por ejemplo, la meditación, el masaje, el yoga, experiencia extrasensorial. Y ahora está escribiendo este libro, acaba de escribir este libro que apenas lo estoy leyendo. Trata de encontrar mire, Raising and Becoming. O sea, cómo uno comienza a crecer y a ser persona consciente, creativa. ¿De dónde viene eso? O sea, es el proceso mediante el cual se genera la conciencia. Me imagino que a partir del movimiento, etcétera, etcétera. Luego, Carla Hanna Flores es una persona que la considero dentro de mis maestros, y a raíz de haberla leído, decidí, hace ya más de 10 años, que yo no tenía ni idea del cerebro, y quería estudiarlo, y comencé a estudiarlo desde entonces. Por ese entonces, yo encontré que Gary Small, que está en la UCLA, tiene un centro de longevidad. Y es el director de geriatría o de psiquiatría geriátrica. Y Small se preguntaba qué le pasa a los jóvenes que son 100% digitales. O sea, qué le pasa a nuestros nietos que nunca fueron analógicos, sino todo es digital. Y este libro es fascinante porque muestra lo que le va a pasar al cerebro con el curso de los años, cómo se va a alargar el lóbulo frontal, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me interesó fue esto que está acá. Small, yo tengo unas películas de él que defiende que el mejor estímulo para el cerebro no es el sudoku, no es el crucigrama, es el internet. Pero no el internet naive, como llama él, sino el savvy. Dice, cuando usted navega en internet, entonces si uno se pregunta qué le pasa cuando uno está en internet, varias cosas. Primero, usted tiene que tomar muchas decisiones una detrás de otra. Cada decisión tiene que ser acertada. No se permiten errores. Por otro lado, el interés le da la simultaneidad. O sea, usted tiene que hacer muchas cosas a la vez, hacerlas bien y ver resultado inmediato. Por esas razones y otras, entonces Gary Small defiende que la mejor manera de estimular el cerebro es un cerebro, digamos, una navegación avanzada. A raíz de eso, yo le dije a mi esposa, ¿y por qué no dedicamos a editar cursos de internet a las personas mayores? Y desde entonces, hace más de 10 años ya, venimos editando ya cientos de cursos ya con personas mayores, primero en la Autónoma y posteriormente en la Universidad del Valle, y todavía continuamos hasta febrero que tuvimos que terminar, pero esta ha sido como parte de la... A raíz de eso, nosotros creamos una comunidad que se llama Puerto de Alejandría, y todas nuestras personas mayores son digitales, las que trabajan con nosotros. O sea, todos trabajan en la nube, manejan Google Documents, todo lo que escriben en la nube. Trabajamos en una plataforma digital que se llama Google Classroom. Tienen sus discos todos en YouTube, tienen sus fotos en Google Fotos. Una cosa impresionante cómo el cerebro, es decir, cómo el Internet, o sea, más que el Internet es todas las herramientas tecnológicas, ayudan a que las personas reten su cerebro. Entonces, la premisa nuestra ha sido cómo contribuir a la calidad de vida, además de la alimentación, retando el cerebro. Y encontré otro maestro que se llama Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Harvard. Jon Kabat-Zinn habían traído al Dalai Lama a la Universidad de Harvard y estaban estudiando qué le pasa al cerebro cuando uno medita, cuando uno reflexiona, cuando uno está tranquilo, etc. Y ahí comencé a oír hablar yo de la famoso mindfulness, que es la meditación mindfulness, que es el papel que tiene el hemisferio derecho, la respuesta a relajación, pero
leyendo a Kabat-Zinn me di cuenta que él trabajaba en el hospital de Massachusetts. No han podido, no ha llegado a mi gorre. Kimalu vale 240.000 pesos. Imagínate. Él pertenece a un instituto famosísimo que se llama My Body Medicine, dirigido por el doctor Benson, que está acá. Y ellos tienen ese trabajo espectacular de la mayor rigurosidad, porque es la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, haciendo prácticas en el Hospital de Massachusetts, en Boston, en este instituto. Y ya desde 2006 vienen haciendo esa integración espectacular. Entonces, yo al comienzo pensaba, y tal vez Carlos me puede alimentar esto, yo pensaba que la psicología que defendía, por ejemplo, José, que era la autorrealización, las palmaditas, usted puede, eso era como cosas así como de consejería, de consejos. Pero cuando uno lee a esta gente se da cuenta que eso tiene una base neurológica basada en cosas que le pasan. Es decir, que la mente puede transformar el cerebro o la mente puede transformar el cuerpo. Más adelante hablaremos con calma de cosas más avanzadas, por ejemplo, este premio Nobel de Medicina que a mí también me marcó cuando lo leí, es que los telómeros, que son estas protecciones que están al final de los cromosomas, se deterioran a no ser que usted tenga telomerasa. Y el principio del cáncer es que las células se vuelven casi que inmutables porque tienen un desarrollo muy alto en telomerasa. En cambio, cuando a usted le falta la telomerasa, se deteriora el cromosoma. Entonces viene una cosa que es fascinante, que es la relación entre la expectativa de vida y la calidad de los telómeros. Y como aquí hay una psicóloga que se llama Eliza Epel, que trabaja con la doctora Blackburn, ha trabajado la influencia del estrés en el deterioro de los cromosomas y al revés, cómo usted puede ayudar a cuidar sus telómeros, inclusive a fortalecer, es decir, a generar telomerasa. Luego, la cosa impresionante que da acá, y viene lo que hablaremos ahora más tarde, es que la mente es capaz de moverle el cuerpo. La mente es capaz de generar, por ejemplo, telomerasa. La mente. No una medicina, no un producto químico, nada. Solamente el solo deseo de tenerlo, la decisión, hace que yo pueda vivir más joven y tenga una expectativa de vida más grande. Finalmente, para no demorarme acá, claro, Chopra es una persona que siempre ha estado en la lectura de todos nosotros, pero yo lo tenía como una persona motivadora. Pero cuando comencé a leer su socio, que es Rudolf Tanzi, Tanzi es un profesor de la Universidad de Harvard, es la persona que más sabe en el mundo de Alzheimer. Y esta pareja han hecho estos dos libros, entre otros, espectaculares, se los recomiendo, donde mire lo que dice acá, cómo usted puede hacer que el poder explosivo de su mente maximice su salud, su felicidad y su bienestar espiritual. Y el tema que yo he estado trabajando con mis personas mayores en los últimos años se llama The Healing Self, un término que ha sido muy mal traducido porque lo llaman como el ser sanador. El healing no es sanador, es la fuerza que tiene la mente para producir otro fenómeno que comencé a entender, que se llama el sistema inmunitario. Cuando usted supercarga su sistema inmunitario, no lo supercarga necesariamente con medicamentos, no necesariamente con bebidas ni con ejercicio físico, sino especialmente con su healing self. Entonces, y finalmente, para los que estén más interesados en saber más de lo que está pasando hoy en día, les recomiendo encarecidamente que estudien esta plataforma espectacular que se llama Closer to Truth. Aquí uno se pierde
de lo que hay. Mire, por ejemplo, los tópicos. El cosmos, la conciencia, el significado. Y si uno todavía se mete más al fondo de todo esto, miren ustedes sobre el cosmos, la teoría cuántica, que es una teoría que tenemos que leer y estudiar cada vez más porque hay una relación muy estrecha entre la física cuántica y el cerebro. Pero cuando uno baja aquí todavía más hacia lo que es la mente, el cerebro, uno tiene aquí para perderse. Son cientos y cientos de entrevistas de los científicos más grandes que están en el mundo hoy en día. Y por ejemplo, aquí está Mind Body Problem. ¿Qué es primero, el cerebro o la mente? ¿El cerebro crea la mente o la mente crea el cerebro? ¿Y dónde está el arte? ¿Dónde está la neurohumanía, Álvaro? La estructura y funcional. Esto lo recomiendo para que lo exploren, lo lean. Uno puede en forma gratuita ver todas estas entrevistas, algunas son de esas, uno las puede descargar, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería pues compartirles ese recuento. Hola Sonia, ¿cómo estás? De esta historia, digamos, de estudio. Tengo otra historia distinta con Álvaro de lo que hemos estudiado en la psicología organizacional, etcétera, etcétera. Pero esta es como la historia donde nace mi trabajo sobre la mente. Y ahora más adelante, si ustedes quieren, podemos tener preguntas, tener comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, voy ahora sí, a hablar del poder de la mente. Y tal vez me dice cuándo debo cortar. Ya llevamos casi media hora, todavía no, pero bueno. Vamos, de lo que empezamos formalmente la reunión, llevamos como 15 minutos apenas, tenemos suficiente tiempo. Bueno, aquí tengo mi correo por si alguno de ustedes quiere que yo les mande información sobre todo esto que estamos hablando hoy. Y no quisiera que fuera solamente una presentación mía, sino que ahora podíamos compartir entre todos. Muy bien. Quiero comenzar por el modelo de trabajo. Y hay una palabra espantosa que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Esa palabra existe realmente y es un área de la medicina hoy en día. ¿Pero qué es eso? Bueno, entonces No, hermana, hijo, ¿tienes tiempo? El poder de la mente, primero que nada, está sobre el sistema nervioso. Es decir, que mi mente es capaz de cambiar mis pensamientos, mis expectativas, mi mirada de mí mismo, lo que creo, lo que espero. Luego aquí hay un área que se llama psiconeurología, que es la influencia de la mente o el poder de la mente en el sistema nervioso. El segundo eslabón fascinante que trabajaríamos dentro de 8 días sería el poder de la mente sobre el sistema endocrino. Es decir, que no solo mi mente es capaz de cambiar mis pensamientos, sino mis emociones, mis estados de ánimo. Casi nada. Y yo puedo mentalmente producir hormonas de estrés u hormonas de felicidad. Demostrado científicamente por los estudios que estoy diciendo en la Universidad de Harvard. Pero lo más impresionante de todo para mí, que lo descubrí no hace mucho, es el poder de la mente sobre el sistema inmunitario. Es decir, que mi mente es capaz de cambiar mis pensamientos, mis emociones y mi salud. Luego yo, si quiero ahora, por ejemplo, que estamos en el tema de este virus, quiero fortalecer mi sistema inmunitario. Digo inmunitario porque debe ser así, no inmune, porque no es inmune, sino inmunitario. Yo debería, además de cuidarme, yo debería de alguna manera fortalecer mi mente. En la medida que yo
genere pensamientos positivos, optimistas, realistas, crea más en mí mismo, crea en mi familia que me cuida, crea en los médicos, crea en las enfermeras. Eso hace que por un lado cambio mis pensamientos, genero más tranquilidad en mí mismo, y quien lo creyera, mi sistema inmunitario se fortalece. Esto es un tema que será para dentro de 15 días, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí viene la psico, neuro, inmuno, endocrinología. Es decir, la relación de estos tres sistemas regidos, regulados por la mente. Pero entremos en el primero, que es el tema prácticamente de hoy. ¿Qué poder tiene mi mente sobre mis pensamientos, sobre mis expectativas? ¿Qué será en este caso, desde el punto de vista mío, no de un médico ni un especialista, sino una introducción muy aficionada a la psiconeurología? Entonces, otra vez vino a mí algo que los psicólogos habíamos estudiado hace mucho tiempo, que es el efecto placebo o la profecía autocumplida. Y como usted lo sabe muy bien, Pigmalión y Galatea es un mito del libro La Metamorfosis de Ovidio, que lo hizo a principios de la era cristiana, pues como el año 4 de esta era. Esta es una narración que es casi como mítica, en que este escultor de Chipre, que había hecho una escultura en marfil, se enamora tanto de ella que la diosa Afrodita lo premia, y esta estatua se convierte en Galatea, y entonces los psicoanalistas y psicólogos, Álvaro, hablan del complejo de Galatea, el complejo Pigmalión, etcétera, etcétera. Pero para lo que vamos nosotros acá, es que, en primer lugar, uno comienza a ver que en un comienzo uno pensaba que el efecto placebo se quedaba como en la mente. Es decir, si alguien toma un placebo creyendo que es un medicamento efectivo, o si un animal recibe algo creyendo que es algo de verdad, o si un niño recibe premios en etapa escolar, o un deportista en etapa deportiva, ¿dónde queda el efecto placebo? Eso queda en el cerebro, en la mente, en el oído, en la vista. ¿Eso es un fantasma? ¿O dónde está realmente el efecto placebo? La profecía autocumplida es una consecuencia del efecto placebo. Y todos los que estamos acá hemos trabajado en desarrollo personal, autoestima, automotivación, autorrealización, e inclusive las expectativas de relaciones interpersonales. Pero uno podría preguntarse, ¿y si el efecto placebo fuera más que un truco de la mente? Póngale cuidado. Por un lado, hay estudios interesantísimos que muestran que si una persona, una enfermera, le da una inyección a esta persona, tiene mayor efecto que si una persona le da una pastilla. Luego la inyección es más efectiva que la pastilla como placebo. Si lo hago en una oficina, digamos, médica, tiene más efecto que si se lo doy en una cafetería. Si lo acuesto, o si le hago todo un rito, etcétera, etcétera. Luego aquí hay una serie de factores que pueden maximizar o disminuir el efecto placebo. Y todavía depende de mis expectativas. Luego el efecto placebo está condicionado por un contexto externo y por un contexto interno. Y todavía hay un efecto que se llama placebo. Es que si a mí me están dando, digamos, esta inyección, y yo estoy participando en un estudio de que la mitad está en placebo y la mitad en tratamiento, es posible que se me haga el tratamiento y yo sospeche que es placebo, el tratamiento no tiene efecto.
Luego el efecto nocebo destruye el efecto placebo. Es decir, la expectativa de mi mente puede hacer que el placebo actúe o que no actúe o que el medicamento no tenga resultado. Luego, aquí hay mucho más que simplemente un truco. O sea, ¿qué está sucediendo acá? Entonces, lo que se ha encontrado es que el efecto placebo produce modificaciones fisiológicamente demostrables. El cambio del efecto placebo no está solamente en las palabras, sino en elementos que se pueden medir en forma objetiva, como la presión arterial, como el nivel del colesterol, como la temperatura, como la frecuencia cardíaca. Y además, no es un efecto pasajero, sino que puede durar tanto como el medicamento. Luego, esta es una manera de ver que la mente es muy poderosa y que la mente puede cambiar las expectativas de un medicamento, de un tratamiento, de relación personal, de un curso, inclusive de esta reunión. Es posible que, dependiendo de la expectativa de ustedes, la reunión sea para ustedes más efectiva o menos efectiva. Entonces, lo que finalmente quiero terminar acá es que el efecto placebo se considera ahora que no es pura imaginación, sino que llega a nivel molecular. Y como veremos dentro de 8 días, yo puedo activar por el efecto placebo neurotransmisores. Puede influir en la sanación de determinadas enfermedades, especialmente relacionadas con el estrés. Luego el efecto placebo puede inducirme estados que no son ya meramente mentales, sino que son a nivel molecular. Luego hay unos cambios fisiológicos, por ejemplo, la producción de endorfinas, la reducción del dolor, el aumento de dopamina, por ejemplo, en este caso de enfermedad de pacientes de Parkinson. Hay cambios en el tono de la musculatura bronquial, el valor, etcétera, etcétera. Luego, la conclusión acá es que la mente, solamente si nos centramos en el efecto placebo, ya está demostrado desde hace muchísimo tiempo que la psiquis o la mente, o como la queramos llamar, tiene un efecto que va más allá de las palabras, va más allá de la conformación meramente de pensamientos a nivel cognitivo, sino que va a nivel fisiológico o estructural. Si avanzamos un poquito más, hay 2 áreas que a mí me marcaron muchísimo cuando las estudié y me ha servido muchísimo, especialmente trabajando con personas mayores, que es la neuroplastia. O sea, cuando usted trabaja con personas mayores, se encuentra que hay personas limitadas físicamente. Y también con personas sanas. Hay estudios fascinantes, miles de estudios comprobados que el cerebro se reestructura para restablecer el problema que existía. Y ustedes ven todos los deportistas paralímpicos que son capaces de ir al Everest en una silla de ruedas, son capaces de jugar básquetbol sin piernas, una cosa fascinante. Y hasta hace unos 20 años se decía que la neurogénesis, es decir, que las neuronas ya no se generaban nuevas, ya eso es mentira. Y o sea que es posible que uno pueda, y esto es la mente, decidir que uno no está limitado físicamente. Por ejemplo, yo soy capaz de superar la falta de la vista, o la falta del oído, o no poder caminar, o ahora que no puedo salir a la calle, yo puedo superarme esa limitación y reinventarme. Para hacer esto más dramático, uno puede encontrar casos absolutamente extraordinarios. Por ejemplo, esta niña se llama Jody Miller. Esta niña tuvo problemas gravísimos como consecuencia de las enfermedades que tuvo en su hemisferio derecho, y tuvieron que extirpárselo completamente. Luego, esta niña que tenía problemas gravísimos y no podía ni aprender, hoy en día es una persona sana, tiene familia, vive bien,
con un solo hemisferio. O sea, este solo hemisferio reemplazó, sustituyó todo lo que es otro hemisferio. Luego, esto de la neuroplastia significa que no hay limitaciones. Nunca es tarde. Yo puedo hacer todo lo que me nazca hacer. Y para todavía terminar esta parte y hacer un poquito más dramático, les voy a mostrar un trabajo que está haciendo un doctor famosísimo en Osaka, el doctor Kogure. Observen y admírense. Cuando se es joven, el cerebro es mucho más resistente. Puede adaptarse mejor y responder más eficazmente a la información que proviene del mundo exterior a una velocidad asombrosa. Este es un jardín de infancia muy especial que se encuentra en la ciudad japonesa de Osaka. Aquí vamos a comprobar la sorprendente velocidad de los niños para regenerar las lesiones cerebrales. Aproximadamente la tercera parte de estos niños padecen problemas neurológicos. La estimulación física tiene un papel muy importante. Se buscan continuamente nuevas formas de influencia medioambiental que ayuden al cerebro a renovar sus circuitos neuronales. Los resultados son en muchos casos sorprendentes. Este niño, Shun Chan, nació con una grave lesión cerebral. Los médicos dudaban de que fuera capaz de sobrevivir. Esta es una imagen del cerebro de Shun Chan realizada con un escáner MRI. Las únicas zonas de su cerebro que funcionan correctamente aparecen en color amarillo. La parte más oscura muestra la extensión de la lesión. Las zonas responsables de la vista, el oído y el movimiento han desaparecido. Sin embargo, Shun puede caminar, ver y oír. Las partes sanas de su cerebro, los circuitos neuronales que siguen funcionando adecuadamente, han asumido estas funciones. El doctor Kogure es un neurólogo especializado en el estudio de la regeneración cerebral. Sigue atentamente el proceso de recuperación de los niños de este jardín de infancia. Nadie pensaba que este niño llegaría a ver algún día. Aunque hubiera visitado 50 médicos, probablemente todos hubieran coincidido en que era imposible que llegara a ver o a oír. Sin embargo, lo ha conseguido. La parte de su cerebro que estaba intacta ha podido compensar los daños de las zonas lesionadas. Creemos que en el futuro este niño podrá tener una vida prácticamente normal. Me gustaría que hiciéramos una reflexión de esto que hemos visto hasta ahora, del poder de la mente casi que ilimitado. Por ejemplo, este caso del doctor Kogure, yo quiero añadir dos elementos que me llaman la atención. Miren el contacto físico, el calor humano, las muestras de simpatía, de afecto que él da para estos niños. Y lo otro, mire que las fisioterapistas trabajan con movimientos cruzados, lo que hablamos de la doctora Carla Hannaford. Es decir, que la regeneración física se da no por prótesis, no sé por cosas que se añaden al cerebro, sino por el mismo cerebro. Desde la limitante que tiene estos cerebros de estos niños, logra recuperaciones casi que nadie podía esperarlo. Entonces, me gustaría que ustedes le dieran su aporte. Sonia, tienen, como acaba de informar el profesor Hernando de los Ríos, un tiempo para participar, para preguntar o enriquecer, ¿correcto? Sí, así es. Bien, sí que pueden levantar su mano o hacerlo saber en el chat para que
se pueda hacer el respectivo planteamiento. A mí en lo personal me ha impactado mucho eso que narras del efecto placebo en distintos contextos, en lo hospitalario, si se hace por medio de un ritual. Eso yo nunca me imaginé que fuera tan detallado, tan específico, y ni se diga cómo me ha impactado esta historia en Shan. Son milagros, una cosa espectacular. Así es. Sonia, ¿qué opinas de todo esto, Sonia? Pon el micrófono, Sonia, por favor. ¿Me estás oyendo? Sí, sí. No, lo que más me llama la atención es que parece que hay mediciones esas del efecto placebo, y lo otro que me llama la atención, por supuesto, es el regeneramiento cerebral. ¿Cómo se puede regenerar una persona que el hemisferio derecho? Me parece que eso es sorprendente, o sea que ya hay, con tanta tecnología, hay forma de ver el efecto, primero del placebo y segundo lo de la parece fascinante. Carlos, ¿qué opinas tú desde tu perspectiva humanista, comunitaria? Sí, bueno, me llamó la atención dos cosas. Una, cuando empezaste la charla diciendo que el movimiento está en el origen de la formación del cerebro. Es decir, el efecto del campo que rodea al cerebro, el que es el mismo cuerpo, y el cuerpo en movimiento hace parte de lo que llamamos el campo de fuerzas, el campo de energías, etcétera, que tiene que ver con el movimiento. Así es. Esa es una. Y la otra es que lo que sucede en la mente afecta el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, etcétera, la salud en general, pero desde el punto de vista de la psicología social y de la psicología comunitaria, el origen de la mente está en las relaciones sociales. Sí, 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 que también es movimiento. Exacto. Carlos, que también es movimiento. O sea, cuando yo te saludo, cuando te abrazo, cuando te quiero, es movimiento. Entonces pareciera en tu exposición o en los enfoques centrados en que la mente, en la mente se originan los pensamientos, y de los pensamientos se deriva la salud o la enfermedad. Habría que añadir es que la mente proviene también de las relaciones sociales, y que si nosotros creamos contextos relacionales positivos, constructivos, amables, generosos, vínculos afectivos, etcétera, entonces es ahí donde se originan los pensamientos de la mente. Así es. La parte social. Y se origina la salud y la calidad de vida. El tema es calidad de vida. O sea, se me olvidó decirles a ustedes que el origen de todo esto es la búsqueda de calidad de vida. Sí. ¿Cómo mejora la calidad de vida? La mía, la de mi pareja, la de mi familia, la de mi entorno. Entonces lo que estamos... ¿Cómo, Carlos? Que digo que si queremos cambiar los contenidos de la mente, tendremos que primero que cambiarlos en los contenidos de nuestras relaciones sociales. Sí, sí, para sí. crear relaciones sociales afectuosas, de apoyo social, de cariño, etcétera, ¿no? Entonces, me falta decir una cosa complementaria a esto. Permítame, tal vez de que ustedes sigan. Cuando uno trabaja con personas mayores, uno encuentra personas, por ejemplo, que están en su casa acostadas en una cama y no pueden hacer ejercicio, supongamos. Resulta que existen unas neuronas que llaman neuronas espejo, y en este caso en la mente hay unos pathways, o sea, hay unos caminos que se desarrollan. Y cuando, por ejemplo, cuando yo pienso en hacer ejercicio, cuando pienso en subir los brazos, cuando pienso, mi cerebro hace lo mismo pensando que haciéndolo. Que es el efecto placebo. Sí. Voy a decirlo. O sea, si yo tengo una persona limitada físicamente sentada en una silla de ruedas,
Le digo, la invito a que subamos las 3 cruces. Ella me insulta. No, señor, usted puede imaginar subiendo a las 3 cruces, caminando, y su cerebro actúa como si estuviera realmente caminando. Por eso es el entrenamiento mental. O sea, un tenista aprende a hacer saques, y Álvaro podía hablar de eso mentalmente. Un piloto de Fórmula 1 se prepara para las curvas en un simulador sin necesidad de estar sentado en la cabina de pilotaje. Luego la mente es capaz de reproducir el entorno externo y actúa como si fuera real, que tiene que ver con las relaciones sociales, por ejemplo, la empatía, ponerme el punto de vista del otro, pero en este caso, en aprendizaje. O sea, que yo podría casi que hacer un efecto placebo en el aprendizaje, que en realidad no es placebo, porque la palabra placebo suena feo. Pero yo puedo inducir en una persona un estado de felicidad, diciéndole, acompáñame esta tarde que vamos a la playa. Y la imaginación creativa, que es un tema que íbamos a trabajar, pero no alcanzamos, yo puedo con mi imaginación construir la realidad. Y al construir la realidad, construyo en mi cerebro caminos para que la realidad se dé y funciona como si fuera real. Y me imagino, Álvaro, que en psicopatía, me imagino que hay personas que construyen su realidad en forma fantasiosa y por eso viven así, ¿o no, Carlos? Sí, Carlos. bueno. Álvaro, perdón, Álvaro. Bueno, perdón, Álvaro. No, Carlos sigue hablando. No, que me parece fascinante que de pronto con el transcurso de la vida nosotros nos hemos vuelto más reflexivos con los principios de la mente y del bienestar que lo que éramos hace unos 15 o 20 años. Posiblemente es una búsqueda compartida, que Carlos la expresa de una manera, Sonia tal vez la expresa de otra. Tú lo has hecho una parte central de tu vida y uno ejecuta muchos cambios de estilo de vida para tratar de vivir mejor el tiempo que le toca vivir a uno. Respecto a lo que tú decías, me acordaba de 2 cosas, una viejita y otra más nuevecita. La viejita era que yo leí cuando daba el WISE, que es una prueba de inteligencia, y colocaba en el caso de una persona que tuvo un cáncer de cerebro y que sufrió una operación, ¿sí?, con la expectativa de que durara 1 año, año y medio, y en el transcurso de ese lapso de tiempo, la persona, habiéndole diseccionado una parte de su cerebro, volvió a recuperar sus funciones. Y después del año y medio la tuvieron que volver a recuperar porque recayó en el cáncer y tuvo una segunda recuperación de todas sus funciones cerebrales y funciones cognitivas. O sea que el cerebro volvía a retomar como las condiciones adecuadas de vida para la persona. Y yéndome mucho más adelante, no sé por qué recaí por esas cosas del conocimiento y cómo se produce en la meditación. La meditación que viene desde el budismo, desde el zen, desde el yoga. Y lo que mostraban era que había un cambio en la longitud de ondas del cerebro cuando uno medita. Y la demostración ya investigativa, no es solamente la experiencia de meditación y sus bondades de tranquilidad que tiene con uno, es que hace una prevención muy efectiva y muy rápida para ciertos tipos de cáncer. Imagínate. Entonces yo lo encontré, por allí tengo un video, obviamente son investigaciones neuropsicológicas dentro de la línea que tú estás, pero me pareció que era muy ilustrativa de lo que estamos hablando y las traje a... Eso es, pero excelente, eso es. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo hoy es diciendo, la mente tiene la capacidad de transformar el cuerpo, sí, la fisiología. Sí. La mente transforma la fisiología. No importa las limitaciones que yo tenga. Luego se me da una capacidad casi que infinita. O sea, no importa las canas, las arrugas, los años que tenga. Yo nunca es tarde para nada. Y yo puedo soñar todavía con hacer muchas cosas porque mi mente, y yo me acuerdo mucho de Floral Bacano, que ella decía que a la larga el cuerpo se vuelve un limitante para la mente. Es decir, tu mente es tan poderosa que tu cuerpo te queda cortico. Sí,
O sea, tú quieres hacer muchas cosas. Sí. Dime, Álvaro. Hernán, que hay una cosa que a mí me parece interesante, que uno también con la mente trabaja el cuerpo y con el cuerpo también trabaja la mente. Sí, o sea, pues, obviamente hay un envejecimiento y una pérdida de algunas cosas, pero uno puede mantenerse muy activo y muy feliz con su cuerpo en ejercicio y su cuerpo activo. Es decir, engrandecer solamente el cerebro y privilegiar el cerebro y dejar declinar el cuerpo, a mí me parece que no es bueno. A mí me parece que el equilibrio mente-cuerpo es una de las cosas más interesantes que nosotros tenemos y que nos volvemos mucho más conscientes de nuestro cuerpo y lo cuidamos el cuerpo y somos capaces de hacernos cargo de nuestra salud, responsables. Y no es un cuerpo entregable a la medicina, sino que es un cuerpo que nosotros somos responsables de él mismo. A pesar de la medicina, a pesar de la medicina. A pesar de la medicina. Y me imagino que casi todos optamos por medicinas de tipo alternativo y cosas de esas que son mucho más consecuentes con los pensamientos que nosotros tenemos acerca de nuestra vida y nuestro estado. ¿Alguien más nos quiere compartir alguna conclusión de todo esto? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, Hernán, la medicina de todos modos a veces es necesaria, ¿no? No es que vaya a reemplazar. A veces es necesaria para muchos problemas médicos. Por supuesto que la mente ayuda porque afecta nuestro sistema endocrinológico, etcétera, etcétera, pero la medicina a veces es necesaria en muchos casos, que a veces se dice que ya las medicinas no sirven, que los médicos lo que hacen es hacerle daño al paciente. Sí, yo quisiera también comentar cuando yo era estudiante de psicología, discutíamos mucho sobre la efectividad de las psicoterapias. Y yo recuerdo que hay una investigación que estudiaba la efectividad de las psicoterapias y se encontraba que comparando unas psicoterapias con otras psicoterapias no se encontraban muchas diferencias significativas, pero comparando los años de experiencia terapéutica del terapeuta se encontraban diferencias significativas en cualquiera de las psicoterapias dependiendo de la experiencia terapéutica, la experiencia del terapeuta. O sea, eso es. Se planteaba, la calidad humana es la variable terapéutica más importante de un enfoque psicoterapéutico. O sea, la relación terapéutica es fundamental. Entonces, con relación al efecto placebo, lo que mencionaba Hernán es que el tipo de relación que tenga el médico con el paciente es más importante aún que el tipo de droga o el tipo de medicina que se utilice. Y de ahí la importancia del chamanismo, ¿no? El chamanismo es fundamentalmente toda una ritualidad alrededor de la protección y el cuidado de la persona. Entonces pienso yo quiero que quede muy claro, Sonia, tú tienes razón. O sea, uno no puede de ninguna manera sustituir la medicina, porque hay casos realmente donde inclusive Álvaro lo sabe, los homeópatas recomiendan medicina, por ejemplo, una cirugía, hay que hacerla. No hay forma de sustituirla por una meditación y por una relajación. Hay cosas que hay que intervenir y se interviene. Y hay casos realmente, entonces lo que importa acá es un equilibrio. Y los estudios que están haciendo en la Universidad de Harvard, por ejemplo, ellos llevaron a un grupo de ejecutivos, Álvaro, a hacer meditación durante un tiempo y midieron. Ellos son muy estrictos en las medidas. ¿Cuánta medicina consumieron en el siguiente año? Un 40% disminuyó el consumo de medicinas o los gastos médicos en los que habían hecho meditación. Luego aquí, Sonia, en este caso, la mente ayuda a que yo no tuviera que ir al médico. ¿Me entiendes? O sea, obviamente si tengo un accidente necesito ir al médico, pero aquí es más preventivo que curativo. Entonces aquí la mente tiene muchísima más fuerza en la prevención que en la curación, por supuesto.
Pero aún en la curación es más efectivo, por ejemplo, lo está diciendo Carlos, si a mí me atiende un doctor ya de cierta edad, muy cálido conmigo, que me escucha, el tratamiento va a ser más efectivo que si me atiende una persona de EMI que llega a mi casa en 15 minutos. O sea, hay un efecto placebo, obviamente, pero que importa la experiencia. O sea, la expectativa que yo tengo de una persona mayor que me atienda en mi casa, un médico mayor con canas, mi expectativa es que sepa más que el culicagadito, perdóname la palabra, el imberbe que llega a mi casa. No estoy demeritando a los jóvenes, claro que no, pero hay una expectativa, como si tú vas donde un abogado demasiado joven y pues no estás tan seguro si él te puede atender. No estoy defendiendo a que los mayores seamos los abogados o seamos los maestros, pero ¿cuánto más tiempo tenemos, Dalbert? ¿O terminamos ahí o podemos seguir? ¿O qué dices? Tenemos aproximadamente 20 minutos, 15 a 20 minutos más para estar fieles al tiempo. Yo quiero tocar un tema, lo voy a hacer brevemente porque complementa y termina con una cosa que quiero que terminemos. Que son los niveles de estados de conciencia. Este es un tema muy importante. Y quiero que reflexionemos y me ayuden todos ustedes ahora que hagamos una reflexión. A ver. Es claro que lo que es consciente representa una porción muy reducida de toda mi esfera de conocimiento. Y cuando uno mira, por ejemplo, el libro de Carla Hannaford, muestra que en el tallo cerebral hay millones y millones y millones de estímulos que están acá, que son a nivel inconsciente. La respiración, la circulación de la sangre, la presión cardíaca, tantas de estas cosas son inconscientes. Un 5%, según este cuadro, es el que llega digamos, la corteza cerebral. Cuando uno mira en los estudios de Maglin sobre los 3 tipos de cerebro, la mayor influencia nuestra está acá, en el cerebro reptiliano y en el límbico. Muy poquito, así sea el 80% de las neuronas estén acá, el nivel de conciencia de ellas es el 5%. Pero entonces, a lo que quiero llegar ahora es que hagamos una reflexión sobre lo que significa, y Álvaro me puede ayudar desde el punto de vista que tú eres experto en inconsciente, que uno podría de tres niveles. O sea, cuando uno está inconsciente, tu mente recibe de manera pasiva el torrente continuo de datos procedentes del mundo exterior, con reacciones mínimas y creatividad nula. Pero aquí la mente en realidad está dormida, por ponerle un adjetivo. Cuando tú estás consciente, prestas atención a la entrada de datos, seleccionas, decides, clasificas, procesas, etc. Pero yo he encontrado un nivel superior que se llama autoconciencia. ¿Qué será autoconsciente? O sea, yo puedo, por ejemplo, ahora ser consciente de mi respiración. O sea, me doy cuenta que estoy respirando. O me doy cuenta que me duele la cabeza. O soy consciente que estoy sentado en una silla. Pero, ¿qué es autoconciencia? Cuando estoy en capacidad de modificar, de transformar. O sea, no simplemente observar, prestar atención, clasificar, organizar, procesar, etcétera, sino cuando yo voy más allá de esto, entonces en lugar de aceptar pasivamente a cualquier cosa del mundo de ahí fuera, dice Chopra y Tansy, reclama primero tu papel como creador, que es un papel activo. Ese es el primer paso para aprender a crear. Entonces aquí hay un concepto bellísimo que es la creación de la realidad. O sea, yo podría vivir la realidad que estoy viviendo ahora del confinamiento, vivirla y ser consciente de todo. Pero ¿qué significaría crear la nueva realidad? Es redefinirme. Es crear una persona nueva,
una actitud distinta, un hábito distinto. Luego no solamente yo debería replicar la realidad, ser consciente de la realidad, sino ser capaz de crear la realidad. Y aquí me encontré yo, de mi experiencia personal, mi actividad con mis personas mayores, mi actividad con las empresas. El trabajo que yo he hecho últimamente es la creación de realidades, es decir, reinvención. En el caso de las personas mayores tenemos que reinventarnos porque como vivíamos ya no nos sirve. Por ejemplo, algunos de ustedes, sé por ejemplo de Álvaro, aunque ya lo estás viviendo ahora, que estás con tu hija, pero nosotros ya los hijos son prestados y se nos esperan. Entonces ya nuestra vida que dependía de criar hijos o constituir familia se acaba. Luego el universo acude al mismo lugar para crear una estrella que tú para visualizar una cosa. Luego cuando yo visualizo, cuando creo, luego el término acá se llama creación de realidad, que a lo que quiero terminar ahora es que si uno analiza despacio la manera como trabaja mi cerebro ha sido espectacular rutinizando. O sea, mi cerebro me enseñó a caminar, me enseñó a hacer el amor, me enseñó a montar en bicicleta, me enseñó a mirar, me enseñó a respirar y ahora está acostado en una hamaca porque ya trabajó. Luego el envejecimiento es producto en buena medida de la rutinización porque son órganos o músculos que se van atrofiando por la falta de uso. Luego la invitación ahora para que reflexionemos es que tal vez el instrumento más importante que podríamos desarrollar nosotros se llama rompimiento de rutinas. O sea, uno debería analizar cuántas rutinas tiene. Analicen ustedes cuántas rutinas tiene cuando se levanta, cuando desayuna, cuando anda por la casa, cuando lee. Estamos llenos de 1000 y 1000 rutinas. Está trabajando ahí el cerebro límbico. O tal vez el cerebro medio. Pero la corteza cerebral no tiene que hacer mucho para que yo baje las escaleras. Casi nada porque lo rutinizó, se volvió una rutina. ¿Qué pasaría si yo me dedico ahora que estoy en esta realidad a construir una nueva realidad? ¿Cómo sería yo en una nueva realidad con los años que tenga? ¿Cuál sería mi misión en la vida en esos años que me quedan? ¿Vivir pasivamente la vida? ¿Levantarme y hacer lo mismo todos los días? ¿Leer lo mismo, el mismo programa de televisión, la misma música? Pues más rápido nos morimos y más aburridos nos morimos. Luego yo quisiera que termináramos hablando un poquito qué significaría romper rutinas, qué significaría crear una nueva realidad, qué significaría a partir del poder que tiene mi mente de poder visualizar, diseñar, crear, ejecutar una nueva realidad. Los ángeles, ayúdanos. Tú tienes unos hijos tan lindos. Los hijos son prestados. Hello. Se me hace a mí interesante, por ejemplo, antes de que tome la palabra, le estás preguntando a Luz Ángela, ¿correcto? A Luz Ángela Mora. Antes de que ella restablezca su micrófono, yo quiero como compartir algo que medité en lo que tú estabas diciendo. Hablas de una creación de la realidad, lo tomas como un concepto importante allí. Me llama poderosamente la atención porque utilizas inclusive ese concepto, ese término tan específico. Se habla de un proceso creativo. Por ejemplo, hace días precisamente conversando con el psicoanalista, que ustedes lo conocen muy bien, también trabajó en Univalle, el docente Lorenzo Baleño. Él me dice que una de las preguntas que él se hace después de tantos años trabajando por medio del psicoanálisis con niños autistas, investigaciones de fondo, trabajo, él dice, él se sigue preguntando que una de las preguntas esenciales de él es ¿de dónde viene la conciencia? Imagínense ustedes, esta persona que tanto ha explorado esa parte dice, yo quiero saber de dónde viene la conciencia. Y tú ponías ese
este gráfico clásico del psicoanálisis de la conciencia, el pinaculito final ya al borde del mar hacia arriba y todo el trasfondo, pues lo inmenso es el inconsciente. Entonces, si una persona de estas se atreve a decir que quiere saber de dónde viene la conciencia, entonces imaginémonos lo inconsciente. O sea, estamos hablando de unos aspectos muy profundos, es lo que yo quiero decir. Lo cerebral es completamente inmenso, es un universo entero y hablas hasta de creación, o sea, es algo medio enredado de comprender. Gracias. Hernán, perdóname, no te escuché, en ese momento se congeló el internet y no te logré escuchar la pregunta. Te pregunto a ti, Luz Ángela, tú que todavía tienes tus hijos pequeños, en algún momento tendrás que construir una nueva realidad. Y en la medida que tus hijos van creciendo, por ejemplo, tú conoces a Juan Carlos, y Juan Carlos un día me regañó, papi, no me digan más bebé. Yo ya no soy yo le decía nené. Yo, papi, yo no soy ya un nené. O sea, en algún momento sí, transformas tu realidad, tienes que reinventarte como mamá, como mujer, etc. Sí, de hecho esa transformación ya empezó porque mi hijo ya tiene 14 años, ya es un chico adolescente y pues me ha tocado cambiar muchas cosas, obviamente, ya es mucho más independiente en muchas cosas y he tenido que aprender a darle esa independencia o esos espacios que antes no me pedía o no requería. Y mucho más ahora con la situación porque está encerrado, obviamente. Entonces estamos buscando nuevas maneras de hacer que el tiempo pase, que sea un buen tiempo y que no esté en un computador 2 horas al día, que ese es el otro problema en este momento con estos muchachos, que ellos quieren estar 24/7 en un computador. Entonces, ¿qué pasa? Sí, estamos viviendo cosas nuevas, estamos haciendo cosas nuevas, él mismo se está reinventando. Como adolescente que es, se está reinventando en pensar en nuevas cosas que hacer, sabiendo que no debe estar en un computador todo un día. Entonces, como familia hemos tenido que crear nuevos espacios, digámoslo así, para compartir de una forma divertida y que no se vuelva una rutina, llegar a la casa, ellos ya están en la casa, yo llego, comemos, nos fuimos a dormir y ya, se acabó. No, hemos tenido que construir nuevos momentos, nuevas rutinas, digamos, o nuevas realidades para poder estar bien en medio de lo que está sucediendo y de los cambios que hay, porque son muy grandes, son muchas, a veces es complicado, obviamente. La invitación que yo hago es, y yo lo estoy haciendo con las personas mayores, es que hay que aprovechar esta circunstancia para aprovechar el poder de la mente para redefinir mi vida. O sea, una vez que pase el coronavirus, la vida no va a ser la misma que antes. No puede ser la misma que antes ya. Ya es, para siempre esto cambió. Y por ejemplo, Álvaro, que tú todavía estás en la universidad, y creo que la universidad va a ser una cosa muy distinta después que ahora, porque aprendimos que uno puede vivir sin la universidad. Luego de alguna manera, uno va a ser muy complicado de la universidad, ¿o no, Álvaro? Mira, yo creo que hay varios puntos que tú has mencionado y que son todos muy interesantes. Está el punto del inconsciente, que si uno lo considera no como lo que está escondido, sino como una estructura que le permite a uno darse una cierta estabilidad en lo que uno es, y uno amanecer y ser el mismo, pero que le define mucho de las maneras como uno aborda la vida, como piensa la vida, como viene la vida. Pero el otro punto que me parece todavía más interesante es el que uno construye su realidad. Es decir, y en el fondo, lo de la psicoterapia no es porque el otro sea una persona experta y acogedora, sino la psicoterapia se basa, y es efectiva, y lo han comprobado, es en permitir que el otro, ¿sí?, elabore con un alter ego opciones de ver la vida de una forma diferente. Y el ejemplo absolutamente actual es esta pandemia y nosotros mismos cómo hemos actuado, ¿cierto? Teníamos unas rutinas, unas maneras de trabajar, de relacionarnos, de presencialidad,
que las perdimos. Y hoy estaba revisando con Clarita, tenemos muchas dificultades en la parcelación de comportamiento. Y yo les decía en un escrito que nosotros caímos en una depresión, porque perdimos absolutamente todo lo que nos mantenía, las relacionarnos, estrecharnos, abrazarnos, perdimos todo eso, pero también al tiempo vuelve uno después de 4 o 5 meses que descubre cosas nuevas. Por ejemplo, uno se tiene que volver experto en dictarles clases a los estudiantes por internet. Eso es un aprendizaje, tiene que ser rápido, tiene que ser para siempre, además ya para siempre. Y lo tenés que hacer, porque si no, tienes que caer en la etapa de jubilación perpetua en la cual tu cerebro ya no lo utilizas. Yo creo que el desafío, el reto, es parte de la vida y te hace abordar un gran reto de una manera distinta y encontrar oportunidades en una situación de crisis como esta, que no solamente, pues claro, uno está esperando que la cosa cambie y que uno no esté en tanto riesgo, pero al mismo tiempo tiene que decir, esta no es una fase de burbuja ni de congelamiento, sino que nosotros tenemos que actuar para que esta situación de vida no sea un paréntesis de tiempo perdido, sino que nos sirva para abordar todo lo que tenemos que hacer si queremos estar activos en nuestra existencia. Y, perdón, a partir de que el doctor Álvaro Enríquez menciona ese concepto tan interesante de reto, de desafío, yo creo que en general ninguno de nosotros ha tenido un reto tan grande como este actual, por ejemplo. Sí. No, tal vez jamás, ¿no? Nunca. Tal vez en épocas de violencia que uno tenía que pensar de una manera diferente de protección, pero es que este es un desafío diario y permanente que uno tiene que abordar y tiene que crear esa realidad nueva, tiene que crear comportamientos de autoprotección a la familia, pero eso no es tal vez lo importante es que uno tiene que ir construyendo y reconstruyendo una manera nueva de que esta es una vida a la cual la tiene que afrontar, no es un sufrimiento, sino que es una cosa también llena de oportunidades. Bueno, yo quisiera terminar diciendo, como resumiendo, Albert, que en esta primera, o sea, mi mente es más poderosa de lo que yo creía. O sea, tengo más potencial del que yo me imaginaba que podía tener. Y hay ejemplos muchísimos que ustedes podrían ver de recuperaciones asombrosas, de gente que ha superado dificultades, gente que está en crisis, y los que trabajamos con empresas, sabemos el drama que están viviendo los empresarios y muchos de ellos están saliendo adelante. A pesar de todas las dificultades salen adelante. Entonces la resiliencia, la capacidad de aguante, la capacidad de mirar para adelante, la capacidad de lo positivo sobre lo negativo está en la mente, no está en un espejo, no está en ninguna parte, no está en un medicamento. O sea, es uno mismo el que tiene que pensar que yo soy capaz, yo puedo. Es una oportunidad bellísima ahora de poder uno retar su cerebro a habilidades que no tenía, capacidades que no tenía. Por ejemplo, hay una cosa interesantísima que un día hablamos los psicólogos y todos, que es el concepto de la presencialidad. Y nosotros estuvimos acostumbrados a la presencialidad, el trabajo presencial. Y yo digo, y un muchacho que se comunica por WhatsApp, eso no es presencialidad, eso es un fantasma que está ahí. O sea, nosotros estamos viéndonos acá, ¿esto es presencialidad o no? O sea, la virtualidad finalmente no es virtualidad, es otro tipo de presencialidad. Luego, por ejemplo, usted lo ha vivido, está teniendo reuniones con sus padres. A mí me celebraron mis 80 años, 20,000 personas, todas unidas por una plataforma de estas. O sea, la presencia, o sea, uno puede transformar la virtualidad en una presencialidad más rica, más cercana, más frecuente, con más sentido. Usted ve, yo tengo a mis nietos manejando Zoom con sus compañeritos de clase, porque la realidad es esa ahora. Y se sienten jugando ellos con sus compañeros en Zoom como si estuvieran jugando en el parque. O sea, ¿qué es la presencialidad y qué es la virtualidad? Luego, la mente es capaz de transformar, de imaginar, de idear, y una de esas es, yo creo que la creación de nuevas realidades, que tenemos que crearlas. Muchísimas gracias. Creo que una conferencia para mí fascinante.
Te agradezco en el alma, A ustedes, querido a ustedes. Hernán. Eres muy amable, y a los participantes en esta oportunidad también, muchísimas gracias, de veras que sacaron de su tiempo valioso, precioso para acompañarnos, y quedamos al pendientes entonces, Hernán, de la continuación. Pues que Quedamos están como las orgullosas películas, de sus buenas continuará. notas. Y eso. Entonces, la segunda, Escríbame al correo alguna sugerencia de lo que quieren que mejore para dentro de 8 días, alguna observación. Hola Beatriz, tiempo que no te veía, años. Hernán, un gusto. Aquí he estado conteniendo los deseos de saludarte, porque Bueno, cuando entré ya estaban hablando, igual a Álvaro. ¡Ay, no! es chantosita que Sonia. Tranquilo, eso hace parte de nuestra nueva presencialidad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también lo he llamado la nueva presencialidad. Y también a Carlos también, muy, muy feliz de verlos. La verdad es que... Igualmente, maravilloso poderte ver, Beatriz, y poder ver a tantas personas que hace rato no veía. Especialmente a Sonia Melú, me encantaría darle un abrazo desde acá. Me parece abrazo virtual. Hazlo así, hazlo, abrázala, Carlos, abrázala. Claro, sí. Sí. Sí, es... no la tengo. Muy Carlos, bien, entonces... no tengo tu dirección ni tu WhatsApp. ¿Me escuchó? Dile a Carlos que no tengo la dirección de WhatsApp. ¿Se la voy a compartir o se la puedo compartir entonces? Albert, compártela. Sí, se la voy a compartir entonces. Albert, pregunta si alguno de los que están acá sabe la dirección de Úrsula Sier. ¿Alguno sabe el Por favor, correo? estamos tratando de localizar a la doctora Úrsula Sier, también al profesor Joel Otero. Tenemos por ahí unas tareas pendientes con ellos, y aquí que estamos en una comunidad tan fraternal, tan amable, por favor, si nos pueden colaborar con una información al respecto para localizarlos a ellos. Y miles de agradecimientos para todos, para todas. Nuevamente les reitero esto, la publicación se va a hacer por YouTube, así que el enlace de esta grabación del respectivo video va a estar publicado y lo vamos a poder disfrutar todos, todas, y por favor compártanlo. Y les voy a compartir el enlace de la reunión que viene el sábado que viene para la segunda conferencia con el maestro, con esta fascinación de personas, don Hernando Los Ríos. Las observaciones. Bueno, gracias. Claro que sí, por favor sus comentarios también. Muchas gracias. Gracias y a todos. Suerte. Gracias. Gracias. Ahí mandé el número de teléfono.